En Santiago, en República Dominicana, investigan la muerte de un hombre de nacionalidad haitiana que fue encontrado con múltiples golpes, atado y su cuerpo colgado en un parque del centro de la ciudad. Junior Marte, de nuestro canal aliado Noticias SIN, nos tiene los detalles. ¡Pobre muchachito, matador! El asesinato del haitiano conocido como Tulile, quien se dedicaba a limpiar zapatos en las proximidades del Hospital José María Cabral Ibáez, ha causado profundo dolor entre sus allegados. Tiene 2 niñas, coño, ¿quién se la va a mantener ahora y su mujer? Desgraciado que hizo eso, pudieran darle para abajo, coño. El extranjero presenta múltiples golpes y fue colgado en el parque Ercilia Pepín, por donde circulan cientos de personas a diario. No callaba el agua, los tratos y todo, y mira lo que le hace. En torno al hecho que ha estremecido la ciudad corazón, el director del Comando Regional Cibao Central de la Policía, Orinson Olivense, encabeza las investigaciones. Al menos 8 personas han sido interrogadas y las autoridades buscan a 2 haitianos que horas antes del hecho se encontraban compartiendo con la víctima. Ese haitiano hacía vida regular por los alrededores del parque y era conocido por ahí. Hasta ahora lo que mencionan es un apodo. Asimismo, descartaron que el móvil del hecho haya sido motivado por racismo. Por otro lado, recientemente organizaciones populares del sector El Ciruelito, en actitud desafiante, quemaron la bandera haitiana y dicen se mantendrán realizando manifestaciones contra los ilegales. En Santiago, Junior Marte, Noticias SIN. Otro accidente seguido se presentó en Bogotá, capital colombiana. Un artefacto explotó en un supermercado de víveres. Afortunadamente, no se registraron heridos. 24 horas después de la explosión en Teusaquillo, ocurrió otra en Bogotá. Las alarmas se prendieron en el barrio Tierra Nueva de la localidad de Kennedy. Un artefacto explotó en el interior de una tienda de víveres. Estábamos dentro de las viviendas. Sí, señor. El totazo terrible. Bomberos del sur de la ciudad y la policía llegaron al sitio. En el momento que hizo explosión el artefacto, pues estaba cerrado el establecimiento, no había nadie. Causó algunos daños en la puerta, en el ingreso, la puerta metálica, y no hay más daños allí. Dicen algunos testigos que vieron a 2 hombres cuando llegaron hasta el local y arrojaron una granada de fragmentación. La onda expansiva destruyó la tienda y los vidrios de 6 viviendas contiguas. Puede ser que vaya a ser víctima de extorsión, como en algunas otras situaciones ha sucedido, y pues es, digamos, una de las hipótesis que hay allí que pueda surgir alrededor de esto. La policía investiga el nuevo atentado que al parecer está relacionado con bandas delincuenciales que pretenden extorsionar a los comerciantes. En el momento que hizo explosión el artefacto, pues estaba cerrado el establecimiento, no había nadie. Causó algunos daños en la puerta, en el ingreso, la puerta metálica. Por fortuna no hubo personas heridas y con la ayuda de las cámaras de seguridad del sector, las autoridades esperan encontrar a los responsables. Ordenan prisión preventiva al policía que habría causado la violenta muerte de 5 miembros de una familia en Perú. Al parecer, este habría invadido el carril contrario al momento del accidente. Lloró y hasta pidió perdón, pero no fue suficiente. Como todos en mi familia también, aunque yo no soy papá. Luego de la audiencia realizada en el primer juzgado de investigación preparatoria de Paiján, la jueza Carolina Mack ordenó prisión preventiva por 9 meses contra el suboficial de la policía Jorge Antonio Campos Guamán, presunto autor del brutal accidente de tránsito que cobró la vida de 5 miembros de una misma familia que había viajado de vacaciones desde Lima a Trujillo. ¿Qué tienes que decirle a la familia? Yo no soy culpable. No soy culpable. En varios momentos de la audiencia, el detenido agachaba la cabeza y se cubría el rostro con sus manos. Tras escuchar la decisión, se abrazó llorando con sus padres y hermanos. Antes de despedirse, su madre le entregó este libro con la palabra de Dios. El lunes por la mañana, Jorge Antonio Campos Guamán, de 28 años, conducía el moderno vehículo de placa AAO 495 que terminó chocando frontalmente con la unidad donde viajaban 7 miembros de una familia, 5 de los cuales perdieron la vida. Según los deudos, segundos antes de la tragedia, Campos Guamán invadió el carril contrario por tratar de sobrepasar a un camión.
Ahora, el presunto autor de la tragedia será procesado por homicidio culposo y lesiones culposas graves. Se conoció que el suboficial de la policía, Jorge Antonio Campos Guapán, había salido de vacaciones a inicios de febrero y viajaba de Tucumán a Lima cuando ocurrió el fatídico accidente. Junto a él viajaba su padre, un policía en retiro, su madre y su hermano, quien resultó levemente herido. Todos los demás salieron ilesos. Tras la decisión judicial, se espera que en las próximas horas el policía sea internado en el penal El Milagro de Trujillo. Y últimamente no sabemos qué está ocurriendo con esta sociedad. En México se registró un nuevo caso de violencia en contra de los menores. Una bebé de solo 3 meses de nacida fue abandonada en una alcantarilla a su suerte, pero gracias a su desesperado llanto, ella pudo ser rescatada. Este es el llanto de una pequeñita que a 3 meses de haber nacido fue abandonada a su suerte. La dejaron entre basura y ramas al interior de este registro de energía eléctrica. Este video muestra el momento justo en que fue rescatada. Fue descubierta cerca de las 7 de la mañana cuando una llamada al número de emergencias alertó a las autoridades. Vía radio indica de una emergencia de un bebé tirado en una coladera, por lo que de inmediato nos dimos a la tarea de pasar al lugar y fue afirmativo. Se encontró una menor de 3 meses nacida. Ocurrió en la calle de Tepepan, en la colonia Torielo Guerra de la delegación Tlalpan, al sur del Distrito Federal. La bebé estaba envuelta en 2 cobijas y no tenía mensaje. Fue revisada por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. La encontramos ahorita con una hipotermia únicamente, es una lactante de 3 meses aproximadamente. En lo demás está estable la menor. La bebita fue canalizada al Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco, en donde se reporta estable y en buenas condiciones de salud. La Coordinación Territorial Tlalpan 3 de la Procuraduría de Justicia Capitalina ya inició una averiguación previa con base en una denuncia de hechos. Hasta el momento no se ha presentado ningún posible familiar a preguntar por la pequeñita y se investiga en qué condiciones o quién la abandonó. Ricardo Torres, Azteca Noticias. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero.